Este vídeo iba a ser grabado en mi casa, en la calle, con mi vehículo, puesto que tenía que hacer un par de operaciones, pero ya que se ha puesto a llover y que no me apetece hacerme un concurso de camisetas mojadas yo solo, me he venido al centro. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Bienvenidos a un vídeo más del tema de clasificación e identificación de daños. Vamos a hacer el estudio de la clasificación de daños por localización y vamos a comentar algunas otras cosas sobre este vehículo, un Subaru XV. No me voy a molestar ni en lavarlo, puesto que este vehículo tenemos que devolverlo en menos de 15 días. Así que podéis pensar de mí lo que queráis. Para lo que vamos a hacer es suficiente tal y como está. Se encuentra sobre un elevador, puesto que le falta una patita. O realmente no le falta, pero le falla. Así que no puedo moverlo de ahí yo solo, porque mi mujer me ha dicho que nada de empujar fuera de casa. Antes de comentar una serie de cosas que quiero hablar sobre este vehículo y sobre el impacto frontal a un tercio que tiene, vamos a hacer una pequeña introducción de la clasificación de daños en función de su localización. Cuando hablamos de la clasificación de daños por su localización en un vehículo, diferenciamos entre tres tipos de casos: zonas con acceso, zonas de difícil acceso y áreas sin acceso. ¿Qué es un área con acceso? ¿O qué es un impacto, un golpe en una zona con acceso? Un golpe en un área con acceso o un daño en un área con acceso será aquel que se encuentre en la superficie exterior del vehículo, al cual, eliminando los amovibles o eliminando una serie de amovibles, podamos acceder por la cara posterior. Un ejemplo muy claro es una aleta delantera. Una aleta delantera, una vez que hayamos desmontado el paso de rueda de plástico, que está para favorecer el efecto Evans, es decir, para evitar que la suciedad y la humedad se acumule en los distintos recovecos que por esas zonas tiene la carrocería del vehículo y evitar así que se produzcan corrosiones en esos puntos. Es un efecto muy característico en los vehículos de los años 80, 70 y anteriores, donde la corrosión en muchos casos empezaba siempre por el barrillo que se iba acumulando en la parte de atrás de la aleta delantera. Para evitar eso, y debido a un estudio que hizo un tal señor Evans, desde ese momento se introdujeron unas carcasas de plástico que hacen de cobertura del arco de la rueda, y de esa forma evitamos la acumulación de esos barrillos. Hablando de experiencias, yo he llegado a desmontar vehículos cuyo nivel de barro alcanzaba los 30-40 centímetros con respecto al punto donde se quedaba amontonado, y una vez que lo eliminabas, podías empezar a rascar con mucha facilidad con un destornillador y acababas metiendo la mano hasta tocar la moqueta del vehículo, la moqueta del interior. Para poder trabajar en esta aleta, solamente tendré que quitar los tornillos y grapas que sujeten ese paso de rueda, y de esta forma podré introducir por la parte de detrás un TAS con el que soportar el golpeo que realice para reparar un daño que tuviera esta aleta. Habrá modelos que por su configuración y diseño, quizás en esta área de aquí, no me permitan la introducción de un TAS, pero sí que me será posible la introducción de palancas y o cucharas. Más zonas en las que podemos tener daños con acceso son las puertas, tanto las delanteras como las traseras, donde, por cierto, si nos fijamos un poquito bien, tenemos también un daño. También serán zonas de fácil acceso las defensas, tanto la delantera como la trasera, que por difíciles que sean de desmontar, es muy fácil sacarlas del vehículo en caso necesario y llevarlas a una mesa para trabajar.
También serán zonas de fácil acceso los techos, aunque el amovible que en ese caso tendremos que desmontar no suele ser demasiado sencillo, puesto que habrá que quitar todos los plásticos guarnecidos que hacen los montantes, los pilares de la carrocería, que eso genera mucho trabajo. Habrá que descolgar el guarnecido del techo, sacarlo del vehículo, que implica cierta dificultad. En un modelo como este, que es de 5 puertas, no, pero en aquellos vehículos que no tienen portón, sacar una pieza tan grande puede ser muy complicado, al menos con el parabrisas montado. Pero así con todo, un techo es una pieza de fácil acceso, exceptuando aquellas áreas donde tengamos refuerzos, largueros, que debido a la estructura que se encuentra por debajo no podremos trabajar directamente, y en ese caso se convertirán, si los registros son grandes, en zonas de difícil acceso, y si los registros son nulos o muy pequeños, se convertirá la zona que está junto al refuerzo, por encima del refuerzo, se convertirá en una zona sin acceso. En caso de que tengamos un golpe en una puerta que hemos declarado como de fácil acceso, al abrir la puerta vemos que no podemos acceder al panel, lógicamente. Deberemos de desmontar el paño interior de puerta con todos sus elementos, altavoces, mecanismo de levalunas, cerradura de la puerta. Eliminaremos todo, ya veremos según qué tipo de puerta nos encontremos, qué tipo de operación se realiza, y veremos también qué tipo de acceso nos ofrece, puesto que los vehículos que podríamos denominar de configuración más antigua nos brindan apenas un par de huecos triangulares o romboidales para meter las manos, mientras que hay otros vehículos, configuración más moderna, rollo Volkswagen, rollo Grupo Bach, que una vez que eliminamos el panel, eliminamos un panel que soporta mecanismos de cerradura, mecanismos de levalunas, altavoz y todo lo que se te pueda ocurrir que vaya dentro de esa puerta, y nos deja completamente libre todo el acceso al paño exterior. Veremos más de esto más adelante. Cuando hablamos de zonas de difícil acceso, a casi todos nos vienen a la cabeza las aletas traseras. Las aletas traseras también suelen disponer de paso de rueda, también suelen ser una pieza amovible en los vehículos modernos. Puede ser de plástico o puede ser de un fieltro sintético que, aunque acumula ligeramente la humedad, no es igual que si se acumulase la humedad directamente pegada a la carrocería. Como decíamos, las aletas traseras suelen ser zonas de difícil acceso, aunque sorprendentemente algunos fabricantes, en cuanto desmontamos los guarnecidos del maletero, nos permiten un acceso muy bueno a gran parte de esta pieza. Sin embargo, y por mucho que queramos, estructuralmente, la gran mayoría de vehículos están diseñados de tal manera que la aleta exterior trasera está soldada o pegada a un paso de rueda de chapa que genera gran cantidad de rigidez necesaria debido a la forma estructural de la carrocería para mantener esa rigidez estructural a pesar de tener un gran hueco abierto donde poder colocar objetos, es decir, el maletero. Para ello, como decimos, por regla general, aquí nos encontramos, como veremos más adelante, cuando hagamos una sustitución parcial, lo que nos encontraremos aquí será un
paso de rueda en chapa, además del paso de rueda plástico que tenemos, que va unido a otros refuerzos de la carrocería. Con lo cual, por mucho que el fabricante quiera, aquí tenemos una serie de elementos que nos van a dificultar mucho la labor. Este vehículo del que estamos hablando dispone de una aleta trasera bastante pequeña, bastante corta, pero se llega a dar casos de vehículos con aletas traseras muy grandes. Por ejemplo, casos sedán, modelos sedán. Los modelos sedán, abres el baúl, introduces las manos y quizás tienes acceso al primer cuarto o al primer tercio de la aleta exterior, con lo cual podríamos meter tases, martillos, etcétera y demás. Pero más adelante, o bien por la propia estructura del vehículo, o bien por el conducto de carga del depósito, que en este vehículo está al otro lado, vamos a tener dificultad para meter otra cosa que no sean cucharas o palancas. Venga, hombre, no me jodas. Voy a por la llave. Si abrimos el vehículo, podremos ver cómo la aleta muere en el marco de puerta y, como ya hemos dicho en metalformosis.net, la aleta trasera forma parte de los marcos de las puertas e incluso en muchas ocasiones hasta de la talonera como única pieza que termina en el montante de bisagras delantero de la puerta delantera. Eso hace que sea una pieza muy grande y, por lo tanto, en caso de impacto posterior que afecte a áreas delimitadas en esta zona de atrás, buscaremos o un despiece o traeremos la pieza completa, pero realizaremos una sustitución parcial. Solamente sustituiremos esta parte afectada para evitar todo el trabajo que supondría sustituir también los marcos, la cobertura exterior del pilar B, la cobertura exterior del pilar A y la talonera. Un detalle muy bonito que tiene este vehículo de cara a la intrusión de otro vehículo en un impacto lateral es este amarre que tiene la puerta para asegurar que al menos amarra en las bisagras, en la cerradura y en un punto más que Subaru habrá estudiado de cara a conseguir más protección para los ocupantes en caso de un impacto lateral. Me parece un detalle muy curioso y por eso os lo comento. También serán carne de sustitución parcial, además de la aleta, todas aquellas áreas de configuración cerrada. Podremos sacar golpes sin necesidad de generar una sustitución parcial, pero habrá muchas ocasiones en las que sea la operación más viable económicamente. Esas otras zonas, además de la aleta trasera, pueden ser las taloneras o estriberas del vehículo y pueden ser los pilares que en caso de deformación podremos recuperar una parte, pero habrá otra que no será posible recuperar, será necesario cortar y sustituir para recuperar tanto el aspecto estético como la resistencia originaria del vehículo. Por lo tanto, y a modo de resumen, 3 tipos de golpes según su localización, 3 tipos de daños, de clasificar los daños en según cuál sea su localización. Si la pieza es una aleta delantera o puertas, o como en un coupé o un 3 puertas, podría ser la aleta trasera, la zona del habitáculo, no la zona del maletero, pero sí la zona del habitáculo, tendremos fácil acceso en cuanto eliminemos los amovibles que lo recubren, mecanismos, guarnecidos, etc. Tendremos difícil acceso en aletas traseras y aquellas zonas en las que, eliminados los amovibles,
no podamos introducir las manos con facilidad con un TAS, llegar a toda la superficie exterior desde la cara interna. Y por último, hablaremos de zonas sin acceso, aquellas zonas en las que nos sea directamente imposible acceder ni con palancas, ni con cucharas, ni con tases, ni con ningún tipo de herramienta, prácticamente ni con varillas de varillero, puesto que se trate de zonas estructuralmente cerradas, sin ningún tipo de registro que no sea para cera de cavidades o aislantes acústicos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no lo has hecho ya, te pido que te suscribas. Yo soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Muchas gracias, un saludo.